la gente dejó de producir anticuerpos y la bacteria seguía ahí en el ambiente, ¿sí? Y no es que la bacteria estuviera esperando enfermarnos, es una bacteria que vive en el ambiente y que hace otras cosas y que pues cuando se sube a nosotros, pues sus desechos nos causan esa enfermedad, ¿no? Pero la bacteria vive en el ambiente, entonces, igual que nosotros, entonces, ese es el problema con el no permitir la cuestión de la vacunación. La flora bacteriana tiene finalidades, nos va a proteger de que otras bacterias patógenas tomen el lugar y nos puedan causar daño. Es decir, al igual que pseudomonas, muchas de estas bacterias producen sustancias y enzimas que matan a otras bacterias que potencialmente son patógenas para nosotros. Si nosotros coexistimos con levaduras, con hongos que nos pueden causar enfermedades en parte de nuestra piel y con una multitud grande de bacterias. Y todas esas flores están compitiendo y se están regulando entre sí y evitan que otra domine. El problema es que cuando tomamos algún antibiótico oral, en nuestra orina y en nuestras secreciones salen antibióticos. Y eso mata a parte de nuestras floras, ¿no? A nuestra flora intestinal, por ejemplo. Y entonces, si hay una bacteria ahí resistente o un hongo, por ejemplo, en el caso de nosotros, los seres humanos, en la boca y en las partes vaginales, tenemos una levadura. Cuando eliminamos a las bacterias porque tomamos un antibiótico en exceso, la levadura puede adueñarse del espacio. Si en el caso, por ejemplo, de muchos bebés, hay un término que las abuelas decían, ya se te enlechó el niño. Y decían eso, un término de que aparecían manchas blancas en la cavidad oral, en la boca, en la lengua, como si se acumulara nata. Y las abuelas decían, pues es que le das mucha leche, ya no le das tanta leche, se te enlechó. No, lo que sucedió es que le dieron algún tipo de antibiótico oral o inyectado y no le dieron un complemento, un suplemento que restableciera la flora. Hay sobrecitos que se llama Floratil que se vierten en el agua y se toman precisamente para repoblar, ayudar a repoblar más rápidamente o evitar que llegue un oportunista que se aproveche el antibiótico que tomamos. ¿Qué puede crecer? Un hongo. Sí, porque los antibióticos atacan la pared celular de las bacterias, pero los hongos no tienen esa pared celular, así que la penicilina no le hace nada a los hongos. Y entonces, si no tiene competencia, se desarrolla. Y lo que tenemos es una candidiasis vaginal o oral en el caso de los bebés. Entonces, la flora nos da proteínas, nos da vitaminas, nos ayuda a degradar los alimentos que tomamos. Las personas que son veganas o vegetarianas o como gusten alimentarse de productos vegetales, requerimos la flora que tenemos en el ciego del apéndice para degradar la celulosa. Si nos quitan el apéndice y se daña el ciego, tenemos pocas bacterias para degradar adecuadamente los vegetales que consumimos y entonces nos van a empanzonar, nos van a obligar más de lo normal porque se generan digestiones incompletas. ¿Sí? Entonces es importante tener una flora completa y adecuada. ¿Sí? Entonces es bastante el trabajar con las flores. Hay muchos experimentos que los biólogos hacemos con esto, por ejemplo, en los bioterios, experimentación, no en la universidad, aquí y algunos otros pequeños, pero por ejemplo en el UNAM tienen perritos de que obtienen, por ejemplo, bien dentro, te quitabas toda tu ropa y la dejabas en un espacio, en un cajón, pasabas y tu baño con una solución y un jabón
esterilizado, con guantes, con sus zapatitos, con su careta, su casco. Ya pasabas por otra cámara donde pasaba una lámpara y ya pasabas y en el interior del aire se recirculaba con ¿sí? Y los animales que crecían ahí ni siquiera directamente, sino uno metía las manos a otros guantes donde manipulaba a los animales. En era muy grande y uno metía las manos y aquí para estar manipulando a los animales. Entonces, los nacimientos, para garantizar que fuera estéril, en lugar de ser partos naturales, son por cesárea. De ambiente para evitar que se contaminen con cualquier tipo de bacterias. Ya estos bodoques se ponen o se ponen con una matrona que también está esterilizada, que tiene leche, o se les da una proteína, una leche artificial y se utilizan para experimentación en donde no se requiera que tengan bacterias. Sobre todo son del lado de la farmacología, son estudiadas por los laboratorios de farmacias para desarrollar, para que no se tenga que pueden hacer variar el resultado de la aplicación de un fármaco. Por ejemplo, pues, nutricionales que le están aplicando un aditivo alimenticio que sería después llevado a la alimentación humana, no quieren de proteínas, sino que toda la nutrición que tenga sea directamente tomada del alimento. Entonces, entre otras cosas, las industrias farmacéuticas y de alimentos pagan mucho ese tipo de experimentaciones. Y así es como se obtiene un animal libre de fiebre. Hay muchas importancias, la industria alimenticia, como vitaminas, minerales, proteínas, enzimas, complementos alimenticios, el polvito ese que usan los fisicoculturistas para ponerse así todos inflados, todo eso se extrae directamente de bacterias, de procesos de fermentación. Muchas aplicaciones e importancia de remediación en la naturaleza, como las plantas de tratamiento de agua, muchos químicos, muchos contaminantes son eliminados por bacterias. En las plantas favorecemos el desarrollo de ciertos grupos bacterianos para que nos ayuden a eliminar contaminantes de sedimentos o del agua. A partir del metabolismo anaerobio, el segundo que está ahí, se desarrolla la fermentación. Y después de esto, lo que ocurre es que a partir de la fermentación se obtienen casi todos los antibióticos que mencionamos, entre otras cosas. Perdón, como pregunta, ya vimos en un cultivo cómo diferenciar si la bacteria es aerobia o anaerobia en esquemas de tubos de ensayo. Sí, ya lo vi. Ok, gracias. Entonces, esta parte sería la parte del metabolismo aerobio. Entonces, me voy a salir de esta presentación y vamos a poner otra. Como no puedo ver la pantalla, avísenme si avisa que faltan 10 minutos, nada más para estar midiendo el tiempo. Por favor. Ok, entonces, ahora vamos con otra unidad, que es la unidad 4, que habla del origen y la evolución de algas y protozoarios. ¿Sí? Entonces vamos a dejar un ratito a las bacterias y a las arqueas y para ver cómo se originaron los grupos de protozoarios, células eucariontes. Ya hablamos sobre la teoría endosimbiótica y autógena, de eso no hemos hablado, el origen de las células eucariontes. La parte importante aquí de estas teorías es
determinar cómo pasamos de una bacteria procarionte, con todas las características de las que ya hablamos, a una bacteria eucarionte. Ahí en biología celular ustedes ya debieron de haber visto que lleva un núcleo, un retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, un nucleolo, vacuolas, mitocondrias, cloroplastos, flagelos distintos, flagelos eucariontes o unilipodios, etcétera. Lleva muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Ok. La diferencia entre células procariontes y eucariontes son muchas, ¿sí? Una es el tamaño. El tamaño de las células procariontes va de 0.2 a 2 micras de diámetro, pero de longitud normalmente va de 1 a 10 micras, eso no está aquí, pero se los he dado en clase. Va de 1 a 10 micras en tamaño, en longitud. En diámetro va de 0 a 2. Mientras que una célula eucarionte típica va de 10 a 100 micras, sí, es correcto. El núcleo, y aquí refiriéndonos al genoma, no hay una membrana nuclear ni nucleolo. Mientras que en las eucariontes sí tenemos núcleo verdadero con una membrana nuclear con un nucleolo. Una membrana que encierra organelos está ausente o que representa organelos, mientras que en los eucariontes está presente, incluyendo los lisosomas, tenemos el aparato de Golgi, el complejo, el retículo endoplásmico, las mitocondrias y los cloroplastos, organelos membranosos. Los flagelos, en el caso de las bacterias, consisten principalmente de dos proteínas construidas en bloques. La proteína principal es la flagelina, mientras que en los eucariontes es un complejo de muchas proteínas y de microtúbulos. Aquí después vamos a ver que la proteína estructural de los microtúbulos es la tubulina. El glucocálix está presente formando una cápsula. Y aquí está presente en la pared celular. La pared celular de los grupos procariontes normalmente está realizada por mureína, así es como la conocimos, les dije que también la llaman peptidoglicano. Y en los eucariontes es de química simple, principalmente celulosa. A veces hay quitina, a veces hay otra cosa que vemos en biología de plantas que se llama lignina, la leña como tal. La membrana plasmática normalmente no hay carbohidratos y generalmente no hay esteroles, ¿no? Son ésteres. Mientras que en los eucariontes hay una buena cantidad de esteroles y carbohidratos y receptores de membrana. El citoplasma, no hay un citoesqueleto que le dé forma a la célula, por ejemplo, mientras que en las eucariontes tenemos un citoesquelético bastante desarrollado. Es decir, podrán no tener, por ejemplo, lo que le da forma a una bacteria es la pared celular. Sí, eso va a hacer que sea un coco, un bacilo, un espirilo. La pared celular rígida le va a dar esa forma. Por dentro, imagínense que hay mucha presión de líquido que está generando hacia afuera. Es como si dentro de un globo, una cápsula, ustedes inflaran un globo. Pongan una botella y inflen un globo por dentro. La célula que está dentro no va a tomar otra forma más que la que el recipiente le marque. Pero en nuestro caso, las células de nuestros músculos tienen una forma distinta a las células nerviosas o a las células epidérmicas o a las células de la sangre.
y no hay paredes celulares, las formas son distintas y eso se debe al citoesqueleto que se agrupa o se acomoda de cierta forma con los microtúbulos para que tengan esa forma precisa. ¿Sí? Esa es la importancia del citoesqueleto. Podremos no tener pared, pero las células tienen una forma particular. Los ribosomas 70S de los procariontes, 80 y 70S en eucariontes. Los cromosomas normalmente es un genoma circular, el de las bacterias, mientras que, y que no tiene histonas, más que recuerden los arqueobacterias presentan histonas. Y en el eucarionte hay muchos cromosomas lineares con histonas que los van a empaquetar. La división celular es por fisión binaria en las bacterias, mientras que en nosotros hay unas fases de mitosis bien características. No sé si lo vieron en celular, pero tenemos la profase, metafase, anafase y telofase. Son distintas fases de una división celular muy, muy compleja. Y las de combinación sexual, en las bacterias no hay recombinación, solamente hay transferencia de fragmentos de DNA en la conjugación. En nosotros sí hay una recombinación. En la división de la meiosis se genera una recombinación de células. ¿Cómo se formaron las células eucariontes? ¿Y cuándo se formaron? Ok. El planeta tiene 4.500 millones de años de edad. 4.500. Y tuvo que pasar de una atmósfera primitiva, donde a partir de la evaporación que generaban los volcanes se fue liberando agua, que ya venía como molécula. El agua que tenemos es finita y toda llegó por el espacio, llegó en la formación. Desde que se formó, el agua en la Tierra no se puede formar más ni se puede quitar. Es de un número limitado. Solamente la aparición de ciertos cometas nos regala un poco más de agua. Pero básicamente una vez que se enfrió y se formaron los primeros organismos unicelulares o los primeros conservados, aparecen las primeras grupos que van a generar a partir de sales y compuestos nitrogenados y compuestos orgánicos. Se desarrollan los primeros coacervados, que son los promotores de vida. Entonces, aquí hay una lista: procariotas aerobias, eucariotas heterótrofas, procariotas anaerobias, eucariotas fotosintéticas, procariotas autótrofas. ¿Cuál de estos 5 tipos de células apareció primero? ¿Qué me dicen? Anaerobia, procariota anaerobia. ¿Por qué? La respuesta es correcta. Porque no había presencia de oxígeno, entonces tenía que llevar a cabo un metabolismo donde no usara oxígeno. Exacto. La atmósfera, como muy bien se aprecia aquí, era anoxigénica. De hecho, hasta acá sigue siendo anoxigénica. Entonces, lo que predominaban en la atmósfera primitiva era dióxido de carbono, nitrógeno en forma amoniacal, monóxido de carbono también, sulfídrico, que no está ahí, que la fórmula es SH2. Y eran metano, y eran los principales gases que existían. Por lo tanto, si de aquí se formaron las primeras proteínas y los primeros organismos, recuerden que estos primeros organismos, que se llaman coacervados, se desarrollaron en un caldo primitivo, en una sopa llena de sales y nutrientes. Entonces, los primeros organismos
son anaerobios. Después aparece, ¿cuál sería el segundo? ¿Cuál? Podría ser procardiota autótrofa, ¿Por qué? Sí, en efecto. ¿Por qué? porque, bueno, supongo que tal vez no era suficiente el alimento que tenía en el caldo. Muy bien. En efecto, si nosotros teníamos un territorio con una gran cantidad de nutrientes y comienzan a aparecer las primeras bacterias, estas bacterias van a comenzar a usar esos nutrientes. Conforme las bacterias crecen y se desarrollan, va a comenzar a suceder algo que vemos mucho en las cajas Petri, que hay muchas bacterias, pero ya no hay muchos nutrientes porque está siendo ocupado y retirado por estas bacterias. ¿Sí? Entonces, estas bacterias que eran anaerobias no eran autótrofas, eran heterótrofas. Por lo tanto, tenían que comenzar a producir su propio alimento. ¿Sí? Porque se agotaba el del ambiente. Y entonces las bacterias experimentaron en múltiples metabolismos. Algunas se quedaron en la parte, algunas todavía utilizaban el azufre que bajaba por los vertimientos de lava hacia el agua, etcétera. También había volcanes submarinos igual que ahora y muchas bacterias estaban en esas chimeneas acuáticas desde entonces. Pero en la parte superficial, cuando se fueron acabando, algunas bacterias tuvieron que desarrollar la fotosíntesis. Y al desarrollar la fotosíntesis, eso emitió al exterior, ¿qué cosa? Oxígeno. Exacto, oxígeno. Y el oxígeno, ahora, imagínense una tierra donde por millones de años las bacterias estuvieron poblándola y alimentándose, nutriendo y muriendo. Profe, ¿Sí? disculpa que lo interrumpa. Ya salió el aviso de 8 minutos. De 8 minutos, ok. Voy a dejar esta presentación, me presento con ustedes. Algo importante para estar viendo el contador. Bien, algo importante que sucede con esto es que ese desecho que sacan estas primeras bacterias era desconocido. La liberación de oxígeno que comenzó a acumularse en ciertas capas, al principio muy poco, o sea, no crean que llegaron las bacterias y ¡pum!, llenaban de oxígeno, no, empezaron a haber concentraciones muy pequeñas. Y las bacterias que estaban alrededor de las que estaban haciendo fotosíntesis empezaron a morir y a descomponerse. Entonces, le generó una ventaja a la bacteria que estaba haciendo fotosíntesis. Se dio cuenta que sin querer el desecho de la fotosíntesis eliminaba la competencia de otras bacterias. Y entonces los grupos fotosintéticos comenzaron a adueñarse de los nichos. Y poco a poco, con el paso del tiempo, si fue una o dos bacterias en distintos lados, poco a poco esas bacterias comenzaron a adueñarse de toda la parte cercana a la superficie, porque el oxígeno mataba a las otras bacterias, a la competencia. Y entonces eso obligó a lo siguiente, a que imagínense en el agua, las bacterias requieren luz para la fotosíntesis. Entre más profundo esté una bacteria, menos luz llega. Entonces las bacterias para hacer fotosíntesis están supeditadas a un espacio en la columna de agua, más abajo no pueden. Entonces, las bacterias
empezaron a hacer fotosíntesis, los anaerobios empezaron a migrar a aguas más profundas, donde el oxígeno no podía llegar. Y algunas bacterias con el tiempo se acostumbraron a la presencia de bajas concentraciones de oxígeno, los microaerofílicos. Y eso permitió que las bacterias comenzaran a desarrollarse como grupos aerobios, como grupos anaerobios y como grupos microaerofílicos, y entre ellos pues aparecieron los tolerantes hacia uno y hacia otro, ¿no? Cuando aparecen las células eucariontes, las primeras células eucariontes, todavía no hemos visto cómo, el primer grupo de células eucariontes van a ser heterótrofos, porque no provienen de células fotosintéticas, porque las células animales no tienen cloroplastos. Si todos fuéramos autótrofos, entonces solo habíamos venido de células de bacterias autótrofas, pero venimos de bacterias heterótrofas. Entonces, lo primero que al parecer se asoció fueron protobacterias, como las primeras que vimos ahorita, proteobacterias, que generaron lo que sería el desarrollo de las mitocondrias. Y posteriormente se asociaron con bacterias fotosintéticas para desarrollar los cloroplastos. El desarrollo de flagelo o el desarrollo de la motilidad se realizó al principio probablemente por asociaciones con espiroquetas, y posteriormente hubo un desarrollo y una proyección del flagelo, de la membrana para desarrollar el flagelo. Entonces, la parte importante aquí, y que es cómo ubicarnos, es cómo era el ambiente, porque el ambiente nos va a dar muchas pistas de cómo ocurrieron estas migraciones entre los grupos bacterianos, para ver qué grupos quedaban cercanos para generar la célula eucarionte, por un lado. La otra parte es que, déjenme decirles, que la vida aparece más o menos hace 3.500 millones de años. ¿Sí? O sea, poquito después de que se formó la Tierra, casi 4.000 millones de años, aparecen las primeras bacterias. Y en los últimos 700 millones de años, es decir, pasaron varios miles de millones de años donde nada más había bacterias. En los últimos 700 millones de años aparecen las eucariontes. Es decir, este proceso del que vamos a hablar la próxima clase le llevó a las bacterias 3.000 millones de años de ensayo y error. ¿Sí? Entonces, aunque lo veamos y parezca algo sencillo, realmente evolutivamente hablando, fue más complicado pasar de ahí a pasar de una sola célula eucarionte a un dinosaurio volador, a un ave, a un águila que vuela, a un tigre de Bengala, al ser humano con pensamiento que vuela a viajes espaciales. Fue más complejo pasar de procarionte a eucarionte. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que sigue, que vamos a ver en la siguiente clase. Mañana en la tarde. Mañana vamos a tener una clase larga. Nos vemos mañana, chicos. Tengan una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos.